Whiplash es una película inspiradora. Habla de la superación personal, de perseguir la excelencia, del sacrificio, de los anhelos personales que uno puede tener, de la soledad, de sentirse que estás navegando contra la corriente y de que si amás algo tenés que pelear por eso vos porque nadie más lo hará por vos. Y se lo peleó a cualquiera, vengan de a uno. En plena época de generación de cristal, mientras los viejos critican el autotune, los jóvenes ni siquiera saben lo que es el sudor. Quieren todo ya, embriagados en dopamina que los acecha a cada paso. Viven tanto el ahora que el mañana está muy lejos. Simulan padecimientos psiquiátricos de ser necesario para llamar la atención. Esa misma generación que nació con el todo fácil no entiende el esfuerzo, se ofende por estupideces, tiene la tolerancia baja, se ponen pegamento en las manos para defender a una vaca y no tienen ni idea lo que significa verle la cara a tu hijo con desesperanza y resignación de que se lo lleve el hambre o la fiebre aviar. No tienen idea del terror que se siente salir de casa de noche y volver a casa de noche para volver a informarles a las personas que más amás que hoy tampoco hay dinero para comer. Ven a una cuerda interminable de imbéciles tirando billetes dentro de una Ferrari, agitando armas de oro mientras se la pasan por los dientes, sacan la lengua y se despegan de la entrepierna una zorra mientras te cuentan que hace 2 años estaban embolsando víveres en un supermercado chino de mala muerte y hoy están ahí y quieren eso. Leyendo un hilo de Twitter fantástico de no sé quién, veía cómo desarrollaba la idea de que la escuela moderna sigue los preceptos de cuando se creó, o sea, en una época en donde el acceso a la información y el conocimiento era mucho más limitado y nos obligan a memorizar datos innecesarios de hechos irrelevantes o a desarrollar operaciones matemáticas complejas sin calculadora y te dejan absolutamente dependiente. Y lo peor de todo es que todos quieren eso. La gente no quiere aprender a pescar, me dijo un sabio, quieren el pescado. El problema con esto es que cuando no tenés a quien te provea del pescado, o aprendés a pescar o te morís. Whiplash habla de eso, del conformismo, de la mediocridad, de la resignación de vivir cumpliendo con tu rol social y mantener el copete bien peinado, hasta que un día sentís esa imposición social de encajar como una pesada piedra que te oprime el pecho y no te deja respirar. Esto se ve claramente en la escena donde hay una cena familiar y le restan el mérito al esfuerzo y al trabajo duro que el protagonista tiene que hacer para ser el mejor. Ellos festejan pequeños logros como si fueran el techo aspiracional. Mientras el protagonista pretende alcanzar la eternidad con su nombre, ellos se conforman con la dopamina del día a día. Japón y Corea del Sur aparecen siempre bien arriba en el ranking de suicidios anuales. Es por esta misma presión, esta imposición social que les impide seguir sus sueños por cumplir con su potencial esperable, por ser quien deben ser y conformarse con lo que la sociedad dice que es exitoso. Y no todos nacimos para ser exitosos o reconocidos, o por lo menos no bajo los méritos impuestos por la sociedad. Y esto puede ser demasiada presión. Esto no es nuevo y no lo inventé yo, es más, hay un experimento en donde encierran a 5 monos en una jaula y arriba de una escalera dejan un racimo de bananas para explicar esto mismo. Mirá, cuando un mono intenta subir a la escalera para agarrar las bananas, sobre la jaula cae una lluvia de agua muy fría a modo de reprimenda. Y al cabo de unos días, este y todos los otros monos dejan de intentar subir a la escalera para alcanzar las bananas porque no quieren sufrir la reprimenda del agua fría. Cuando los científicos vieron que ya no intentaban subir, reemplazaron a uno de los monos que estaban adentro por uno de afuera que nunca había visto qué pasaba cuando se subía a la escalera e intentaba agarrar las bananas. Así que apenas entró, lo primero que hizo fue querer subirse y agarrar el racimo. Sin embargo, cuando los otros monos se dieron cuenta de lo que intentaba, sabiendo lo que iba a pasar a continuación, se lo impidieron y principalmente lo cagaron a piñas. El mono nuevo bajó, volvió a intentarlo, lo volvieron a cagar a piñas y se llegó un momento en que dejó de intentarlo. ¿Cuándo dejó de intentarlo?
reemplazaron a otro de los monos originales por un nuevo, de manera tal que quedaron 3 monos originales y 2 nuevos. Cuando llega el segundo nuevo, vuelve a intentar, como el primer nuevo, subirse a la escalera y tratar de agarrar el racimo de bananas. Otra vez, todos lo cagan a piñas para que no agarre la banana, para que no llueva, pero el primer nuevo, el que nunca había visto la reprimenda, se sumó a la golpiza porque él sabía que cuando alguien subiera a agarrar las bananas había que cagarlo a piñas. No sabía por qué, pero sabía que tenía que hacerlo. Al final del experimento, terminan por reemplazar a todos los monos hasta que no quedó ninguno original que hubiera presenciado la lluvia de agua fría. Pero aún así, si alguien intentaba subir a la escalera, era escarmentado. Y así somos. Tenemos una necesidad social tan grande que esto incluso reprime nuestra capacidad de razonar si lo que decimos, lo que hacemos, lo que queremos es realmente algo interno o externo. Es por eso que cuando surgen novedades como la inteligencia artificial, la gente que no tiene nada entre las orejas sale a decir que la inteligencia nos va a quitar el trabajo, cuando en realidad nos va a quitar el trabajo alguien que sepa manejar la inteligencia artificial mejor que nosotros, porque es otra herramienta más como el autotune. Y volviendo a la escuela, eso mismo que nos enseñan que solo sirve como una tortura milenaria, podría ser, sin embargo, la esperanza de la especie. Pero no si la usan como la usan. Podrían, en lugar de obligarnos a aprender datos para aprobar la materia, enseñarnos a cómo encontrar la información que necesitamos para sobrevivir. Podrían enseñarnos a pescar en lugar de darnos el pescado. Porque lo importante, como dice el dicho, no es saber de todo, es tener el teléfono del que sí sabe. Y si así fueran las cosas, esto no solo se traduciría en mayor creatividad y productividad, sino que también es un progreso para la raza humana. Es que sería muchísimo más útil ocupar nuestro tiempo en lo que más sabemos, o en lo que más nos interesa, o en lo que mejor nos desempeñamos, porque seguramente habrá alguien que se va a apasionar por aquello que nosotros no queremos hacer. Esa es la magia de la humanidad, hay gente para todo. Me acuerdo una vez de Gastón Gaudio quejándose porque Rafael Nadal tardaba demasiado en sacar entre punto y punto. Cuando se va a quejar con Carlos Bernardes, que era el árbitro le responde que si quería hacer que Nadal sea sancionado, él debería estar preparado lo antes posible para recibir el saque, y así va a dejar más en evidencia, de una forma mucho más exagerada, que Nadal tardaba demasiado en sacar, y ahí no le quedaría otra opción al árbitro que sancionarlo, o que el mismo Nadal se apure porque ve que está Gaudio demasiado listo, demasiado rápido listo para recibir. Y Gaudio no se dio cuenta de la genialidad que le dijo Bernardes. Si le hubiese hecho caso, la gente habría silbado con desprecio a Nadal porque tardaba mucho, porque lo veían a Gaudio listo y a Nadal pelotudeando. Los extremos de las posiciones habrían generado una perspectiva enorme, pero eso mismo podría ser el mayor miedo social del mundo. Puede que este ejemplo no sea el mejor del mundo porque Gaudio quizás estaba muy concentrado en tratar de ganarle a Nadal, pero la claridad mental de Bernardes, que tenía toda la presión de todo el estadio, los jugadores y la televisión, y aún así tuvo la claridad mental de mantenerse objetivo e imperturbable, esbozar un concepto fantástico en medio de un cuarto de final de un Grand Slam es admirable. No todos tienen esa claridad mental. El segundo mayor miedo de la humanidad después del miedo a la muerte es el miedo a hablar en público. Porque en esa situación el ser humano se siente expuesto, se siente desnudo, se siente como exponiéndose para ser juzgado por sus pares y, lo que es peor aún, a ser desaprobado por los pares, por los mayores, incluso por los inferiores. Eso le pasaba, por ejemplo, a Gabriela Sabatini, una de las mejores tenistas de la historia de la Argentina, que alguna vez confesó que a veces se autosaboteaba y perdía en semifinales
para no tener que ir a la final y tener que hablar después, ganar o perdiera. El deporte es un gran ejemplo de todas estas situaciones de mucha presión que te obligan a pensar con claridad. Un día Bielsa le dijo a sus jugadores, a los que él entrenaba en el Olympique de Marsella, que ser el mejor te quita tiempo. Tiempo con tu familia, con tus amigos, tiempo para disfrutar de los frutos de ser el mejor, y está en nosotros elegir o no ser el mejor. Pero alguien te tiene que decir que vos podés elegir no ser el mejor. Y para saber que podés elegir no ser el mejor, que podés no hacer todo ese sacrificio, tenés que entender la diferencia. ¿No te gustan los ejemplos de deportes? Ok. Copérnico creía que la Tierra era redonda y casi lo queman en la hoguera. Da Vinci fue el primer pansexual y no lo ocultaba. Miguel Ángel era puto y sí lo ocultaba. Van Gogh se drogaba con hongos alucinógenos para pintar sus genialidades y un día se arrancó una oreja. Todas estas personas en su momento fueron juzgados y criticados y decían que estaban locos y no los entendían. Hoy son genios. Y no crean que es algo de la antigüedad, ¿eh? Piensen que hay ejecutivos que creyeron que era mala idea producir a los Beatles o rechazaron la idea de una computadora personal o que Bohemian Rhapsody era mala. Es la misma escena donde la familia está cenando en Whiplash y podemos ver las dos perspectivas. Cuando el padre del protagonista opina que morir en la pobreza a los 34 años de una sobredosis no es su concepto de éxito, el protagonista responde que prefiere morir así y ser recordado como el mejor músico de la historia a morir a los 90 años y que nadie te recuerde. Pero te recordarán tus amigos, le dice el tío. Un consuelo vago que no parece alcanzar al protagonista. Frente a este rechazo, hay quienes siguen adelante con su convicción y hay quienes agachan la cabeza y golpean a los otros monos sin saber por qué lo hacen, pero sabiendo que tienen que hacerlo porque es la norma. Y esto me lleva a la otra parte del razonamiento, que es la necesidad de la escalada en la exigencia y que la excelencia resulta no del talento, sino del sudor. Cuenta la leyenda que George Harrison practicaba hasta que le sangraran los dedos, pero Hendrix no. Y escuchar a Hendrix en vivo sin LSD, con intenciones estrictamente musicales, podría ser bastante espectacular como show, pero una ejecución musical así bien profesional era medio choto. ¿Se imaginan lo que hubiese sido Hendrix bien asesorado, consumiendo solo para alcanzar un mayor nivel de creatividad y llevando una vida sana, bien alimentado? Podríamos estar disfrutando hasta el día de hoy de él. Whiplash nos muestra cómo un profesor les enseña a sus alumnos la más alta exigencia a través no solo de la disciplina, sino también a través de esa escalada de la que te estoy hablando. Largas horas de ensayo en persecución del más alto rendimiento, desarrollando habilidades no solo como ejecutor de su instrumento, sino como pieza fundamental de un rompecabezas más grande que será una obra de arte mucho mayor si cada uno cumple de forma excelsa lo que respecta a su parte. Hasta que llegamos a la parte de la película que más nos incumbe. En un momento de la práctica, el profesor frena el ensayo y dice: hay alguien que está desafinado. Puede ser que deliberadamente está intentando sabotear a la banda, mi banda, o lo que es aún peor, no sabe que está desafinado. En eso ve a un trombonista con un ligero exceso de peso, con la mirada baja, cara nerviosa y un prolífico sudor que delata la profusa vergüenza que lo paraliza. El profesor se acerca, intimidante, se le para enfrente, bloqueándole toda la vista, ocupando todo su campo visual, viéndolo desde arriba con toda su humanidad y con una autoridad intimidante. Como un depredador que huele la sangre, le pregunta en una voz baja pero curiosa: ¿crees que estás desafinado? El chico agacha la cabeza con una mezcla de vergüenza y miedo, lo que no solo enoja al profesor, sino que le da indicios claros de qué está pasando y le dice: ¿qué mierda miras en el piso? No hay un chocolate ahí abajo. Levantá la mirada, mírame a mí, decime si crees que estás desafinado o no. Con voz temblorosa, el muchachito suelta un casi imperceptible yes, casi como si se le hubiese escapado, lo que desata la furia del profesor, que ahora se agacha rápido, se pone a la altura de los ojos para que él vea la expresión y le grita con todas sus fuerzas: ¿y entonces por qué mierda no dijiste nada, carajo?
carajo! Después lo vuelve a insultar y le acusa de que no quiere perder una competencia por culpa de un gordo que está pensando en la cajita feliz en lugar de estar pensando en si está desafinado o no. Cuando el chico se va, le dice a Erickson que el desafinado era él, pero que el gordo no sabía si estaba o no desafinado y que por eso lo echó. La lección que nos enseña la película en esta escena es fundamental para la vida. El profesor con su método no solo le dio la enseñanza de vida que lo ayudará a ser mejor persona al alumno que expulsó, sino también a todos los demás que lo presenciaron, y te voy a contar en detalle por qué pienso así. Antes de que esto sucediera, cuando él frenó el ensayo, dijo: hay alguien que está desafinado en esta banda, pero quizás se me metió un bicho en el oído y estoy escuchando mal. Así que vamos de nuevo con la parte 115. Lo dice en un tono bastante amistoso y esto representa la oportunidad número 1. Cuando toca en la parte 115 el grupo de nuevo, dice: no, definitivamente mis oídos están bien, tengo a alguien que está desafinado. ¿Saben quién es? Pregunta y les dice: esta es su última chance, develando no solamente que la anterior era la chance 1, sino que además realmente les estaba dando la oportunidad de decirlo. And there it goes, dice, y ahí se fue, demostrando que la oportunidad número 2 era la última, pero también que antes era una oportunidad real de hablar. Les pide primero entonces a los saxos que toquen su parte y luego los trombones. En los trombones frena y dice: sí, acá está la persona desafinada. Oportunidad número 3 en tono amistoso. Lo ve el gordito nervioso, se acerca y le pregunta: ¿eres tú? Cuarta oportunidad amistosa. El muchachito no responde, a lo que él le pide que toque un poquito para que ambos lo escuchen. Luego de tocar le pregunta de nuevo: ¿crees que estás desafinada? Quinta oportunidad amistosa, el muchachito no responde, mira al piso, el profesor se enoja, lo insulta, le dice que no hay un chocolate en el piso, que lo mire a los ojos, que le diga si realmente cree que está desafinado o no. Sexta oportunidad, pero es la primera que realmente se muestra agresivo, sin gritar, solo con el insulto, pero agresivo en sus palabras, en su tono. Por una cuestión cinematográfica, el mismo tono se había mostrado un par de segundos antes como para mostrar un patrón. El profesor frena por primera vez el ensayo y le dice al que toca la tuba que el instrumento no es la verga del novio, así que no se venga antes. Esto es un chiste que tiene mucho más sentido en inglés porque dice don't come earlier, que significa no te vengas antes. Pero en español latino diríamos algo así como que no acabes antes, por eso es que no tiene sentido. Pero los españoles de España seguramente con la... Bueno, no importa. Esta escena sirve como referencia, sirve como patrón, para que el espectador entienda que el profesor puede ser duro e insultante, pero eso no significa que va a expulsar a alguien porque cometió un error. También nos demuestra que con ese alumno en particular fue directamente a la oportunidad número 6, donde es agresivo. Volviendo al trombonista, cuando este le dice que cree que sí está desafinado, ahí es cuando estalla en insultos y le reclama de que por qué mierda no lo dijo antes. Lo que no le dice es que ya le había dado 6 oportunidades anteriores para hablar y no las aprovechó. Y es que en realidad no se lo estaba diciendo solamente a él, sino que se lo estaba diciendo figurativamente a Erickson, que tuvo esas 6 oportunidades para hablar. Cuando al final dice que el desafinado era Erickson, pero que Metz, que así se llamaba el gordito, Metz no lo sabía, esto era lo suficientemente malo y finalmente revela sus verdaderas intenciones. Más allá de lo desafinado o no, se había dado cuenta que Metz no tenía la capacidad de distinguir si estaba desafinado o no tenía el coraje de acusar al compañero, pero al final de cuentas se había dado cuenta que no tenía el carácter que necesitaba para sobrevivir en un mundo tan exigente como el del jazz de alto rendimiento, donde solo los mejores pueden vivir de eso. ¿Por qué no hay repercusiones malas para Erickson entonces? Porque la lección no era para él porque estaba desafinado. Lo que logra en esta escena es enseñarles a todos los adolescentes que hay que aprender a aprovechar las oportunidades que la vida te da, porque las consecuencias de desaprovecharlas son muy malas. También hay que tener huevos para pararse frente a la vida, para enfrentarla y aprender de los errores. Y a Metz le produjo una situación horrible de las que seguramente ya había vivido en el pasado y en muchas cantidades y que evidentemente
no estaba más dispuesto a soportar, pero el gordo no tenía el coraje para aceptar que ya no tenía ganas de soportar estas cosas. Al final de la película cuenta el profesor que Tanner, el baterista titular de la banda cuando el protagonista llega, se había dedicado a la medicina porque se dio cuenta que la música no era para él, que no tenía ni la paciencia, ni el talento, ni las ganas de hacer todo lo que era necesario para ser el mejor. Quizás Fletcher, el profesor, vio eso en el trombonista y por eso lo ayudó. Sí, dije lo ayudó. Y yo sé que suena gracioso decir que lo ayudó después de todos los insultos que le propinó, pero si realmente le ahorró tiempo, yo considero que lo ayudó, porque quizás con este despido Metz podría abandonar la música, algo que tal vez venía pensando hace tiempo, pero que no tenía los huevos de afrontar por el prestigio que le daba estar en la banda principal de la mejor escuela de jazz del mundo. Esta lección es la misma que enseña Sun Tzu en el arte de la guerra cuando les enseñan a las cortesanas a marchar al ritmo de los tambores. Al final del segundo acto, el protagonista denuncia al profesor y logra que lo despidan de su cargo de profesor. Sin embargo, lo hace de forma anónima porque no está orgulloso de haberlo hecho, sino que cedió ante la presión de su padre, quien lo convence de denunciarlo. Y eso también interpreto que nos da dos perspectivas de la vida. Están aquellos que se quedan atónitos frente a los sucesos de la vida sin el coraje de enfrentarlos o de salirse de lo que se supone que es correcto y termina siendo un espectador. Y está aquel que toma las acciones al respecto, pero ya va, no tan rápido. En la película no se muestra tan así. Cuando su padre lo obliga a realizar la denuncia, él no se ve muy convencido de hacerlo, pero igual lo hace porque cede. Cede frente a la presión de sus padres, cede frente a la presión de no dejarse pisotear, cede frente a la presión de rechazar lo que no entiende, cede frente a alguien que lo obliga a pensar que tiene que pensar y va en contra de todos al hacer lo que nunca nadie se había animado, a denunciar al profesor abusivo, pero aún así no se siente un héroe. No se siente que está haciendo el bien, todo lo contrario, siente que cedió ante lo que estaba mal. Sin embargo, la abogada que el padre consiguió logró convencerlo cuando le cuenta que un antiguo alumno había desarrollado bipolaridad, síntomas que empezaron a manifestarse cuando era alumno de Fletcher. El profesor les cuenta de la muerte de este alumno, pero les dice que murió en un accidente automovilístico. La abogada le dice la verdad, le dice que el exalumno se suicidó. El segundo acto finaliza con Andrew guardando todos los elementos de música, póster, partituras y otras cosas que tira a la basura, guarda la batería y con una elipsis entramos en el tercer acto. Vemos a un Andrew resignado trabajando en un Starbucks o en algo parecido, en una vida rutinaria y mediocre, volviendo a vivir con el padre que lo trata como si todavía fuera un adolescente, vive resignado. Nos da a entender que al haber dejado de perseguir sus sueños se convirtió en un zombie, en un esclavo de una sociedad que le impone cómo, cuándo, dónde, por qué y qué pensar, qué hacer, qué pensar en hacer, incluso cuando todo esto está en contra de lo que él decía. Y es con el final de la película que nos damos cuenta que también existe una tercera opción, la que eligió Galileo, la que eligió Da Vinci, la que eligieron los que cambiaron al mundo. Además de la opción de mirar para otro lado y hacerse el pelotudo, además de la opción de ceder y creerse un héroe por hacer lo que todos esperaban de uno, está también la opción de darse cuenta que para ser el mejor hay que pagar un precio caro, pero la recompensa es muy grande y solo aquellos que tengan la llama bien encendida adentro merecen ese regalo de la gloria. Como Nadal, que no se dejó vencer por los problemas físicos porque sabía que tenía una cita con la historia y no podía faltar, no debía faltar. Cuando va caminando por la calle como un zombie, ve un cartel en un bar que estaba el profesor tocando y entra. Él no pretendía que el ahora ex profesor lo viera, pero lo ve y se sientan a tomar algo. Allí hablan de que lo habían echado de Jaffer por una denuncia anónima y él dijo que no le molestaba haber perdido el trabajo, que la gente no entendía lo que él hacía ahí, que es todo lo que yo expliqué en este video. Él forzaba los límites buscando al próximo Charlie Parker, él buscaba conseguir la excelencia, él buscaba a ese que no se desanimara como Tanner, que se dedicó a la medicina, o como el que se suicidó, o a todos los que tocaban en bares para sobrevivir. Él
como Andrew, buscaba encontrarse con la historia, con la eternidad. Esta explicación es la que ignoran todos aquellos que juzgan mal a la película diciendo que el profesor era abusivo cuando nadie estaba obligado a participar de sus clases, que los insultaba porque era una mala persona cuando en más de una oportunidad se muestra amable y agradable con los que los rodean y con la capacidad de acercarse a la gente con respeto. A todos aquellos que lo acusan de antisocial cuando en la película se muestra que tenía amigos, que le gustaban los niños, que era una persona sensible cuando llora al escuchar la música del ex alumno muerto. La gente se olvida de esas cosas porque estar enojado vende mucho más que los argumentos, porque claro, pensar es caro y duele, y porque si todos fuéramos conscientes de la realidad en la que vivimos, no la toleraríamos porque somos demasiado vagos como para pretender el cambio real. Y en muchas oportunidades nos muestran las habilidades sociales que tenía el profesor, que solo se convertía en desagradable dentro del aula, pero no que ese fuera su verdadero yo, sino porque fuera el lugar para pulir las impurezas y porque siempre lo intentaba primero con amabilidad, con la razón y con los argumentos. El que lo entendía se beneficiaba y el que no se lo forzaba a llegar hasta ese límite que podría ser renunciar, agachar la cabeza o, como vemos al final, convertirse en el mejor. Pero es que si todos fuéramos la excepción, en realidad seríamos la regla. Whiplash no es una película de música, no es una película para músicos. No es necesario entender de música para entenderlo, pero me cansé de ver videos de YouTube de la época de profesores de música que critican al film, los profesores de batería diciendo que sangrar es malo y que es señal de que algo mal estás haciendo, de cabezas de termo diciendo que debemos apagar a los opresores como el profesor, que son abusadores y que no pueden salirse con la suya, de cortos criticando a la película diciendo que alienta el síndrome de Estocolmo y vaya a saber cuánta idiotez más. Porque uno proyecta, es una condición del ser humano, nos hace sentir seguros proyectar nuestros miedos en nosotros. Porque si los otros tampoco pueden, no nos sentimos tan mal. Pero es un error, rendirse es un error. Y rendirse para no defraudar a los demás es un error aún mayor. A Kubrick en vida lo cancelaron miles de veces, pero de muerto lo idolatraban. Maradona dijo una vez, ¿sabes por qué Gardel, Fangio o Goyeneche son los mejores? Porque están muertos. Porque cuando estaban vivos, uno era puto, el otro era falopero, el otro debía las expensas, pero cuando se mueren todos se olvidan de eso y dicen, ¡ay, qué buen muchacho que era el mejor! Yo no quiero ser el mejor, dijo Maradona. Pero a diferencia de Maradona, a Kubrick no le importaba lo que pensaban de él, ni las críticas, ni ser el mejor, ni nada. Le interesaba solamente proyectar lo que tenía en mente y sacarlo adelante, presentar una visión artística de lo que sabía. Adquirió los derechos de la novela Eyes Wide Shut en el 68 y escribió el guión en el 69. Los protagonistas de las películas de 1999 tenían 2 y 8 años en el 69 cuando él compró y escribió el guión. Y él lo llevó al extremo máximo. La pareja fue exigida al máximo hasta el punto en que por fin se separaron después de la novela y Kubrick pudo filmar esa obsesión. Hoy su obra es vanguardista, es elogiada por la crítica especializada y por los chotos, pero en su momento ya no estamos en la época en donde teníamos que cazar o cultivar la comida de hoy para poder sobrevivir. Pero parafraseando a Bilinkis, si tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos traer a un Homo erectus a la actualidad, eventualmente este sobreviviría, pero nosotros, ¿podríamos viajar a su época y sobrevivir?